Bienvenidos a su programa de la raíz de la memoria. En esta ocasión tenemos la continuidad del tema de la espiritualidad. La espiritualidad y lo que sería lo que hace un profesional o lo que un profesional desde un psicólogo, un antropólogo, un sociólogo, un médico, no sé, cualquier trabajador. En este caso, un matemático. Y para ese caso invitamos a este personaje que se llama Esteban Ángeles Hernández. Él es un actuario, un matemático y es un aficionado, adicto, trabajador de los números. Correcto. Digo eso porque lo he visto con tanta pasión, metiéndose al tema, ¿no? De los números. Y hoy nos va a hablar de un tema que es justamente la numerología. Correcto. Y él, en la ocasión anterior, ustedes pueden apreciar su entrevista que esta es nuestra segunda ocasión que lo tenemos como invitado. Y en la ocasión anterior hablamos de un tema que está ajeno a este tema. En este tema es el número, la numerología y la implicación que tiene en la vida de una persona. Empezando por su fecha de nacimiento, su nombre, y si lo queremos hacer más complejo, la hora. Lo queremos hacer más complejo, qué onda con sus vidas, qué onda con sus proyectos, sus planes, ¿no? Su linaje. Su linaje. ¿Qué es esto de la numerología, maestro Esteban Ángeles Hernández? Bienvenido al programa. Es un honor tenerlo No, aquí porque usted es todo una eminencia en el campo de los números. No, es que es en serio, nada más que es acá bien modesto. No, pues antes que nada, muchas gracias, maestro, por la Hombre, invitación nuevamente. La verdad, a mí pues, me emociona estar aquí de nuevo. Eh, pues en efecto, tengo mucha pasión por esto porque es un tema que me hace vibrar. Me gusta demasiado y me ha ayudado muchísimo a encontrar algunas respuestas sobre lo que soy o incluso lo que quisiera hacer a través de los a números. través de los números. A ver, de entrada, la numerología es un término que es el que probablemente sea muy escuchado. Creo que el nombre correcto, de acuerdo a algunas fuentes, debe ser aritmología, Ah, pero en el fondo, bueno, pues ya actualmente ya es como medio. Todo el mundo ubicamos la aritmética, ¿no? sí, La aritmética incluso fue algunos tuvimos como clase en las escuelas, que es cuando nos enseñaban a hacer operaciones entre los números, sí. ¿no? La aritmética. Eh, Multiplicación, suma, división, resta, etcétera, ¿no? La aritmología o numerología lo que estudian es no tanto las operaciones entre los números, sino la relación que existe entre ellos, Ok. la relación entre los números. Resulta que el campo de estudio de la numerología es el estudio del significado de la vibración que tiene asociada cada número. O sea, esa vibración, ¿cómo se asocia con ese número? Correcto. ¿Cómo se asocia? Bueno, ya ve que hay unos principios universales en la que ya se ha quedado claro que nosotros somos materia, Sí, somos energía así es, y recientemente, entre comillas, se ha descubierto que somos información. así es. Entonces, si somos materia y somos energía, por un lado, de la manera más sencilla, la materia es lo que ocupa un lugar en el espacio y la Sí, energía es lo que hace que tenga cierto trabajo, ya sí. sea traducido a movimiento, calor, temperatura, etcétera. Entonces, significa que todo el tiempo estamos vibrando. ¿Por qué? O sea, la vida, la materia viva La materia tiene viva, una vibración. Es más, la materia inerte como una piedra también tiene una vibración, ¿no? todos los cuerpos en reposo Tienen una vibración. tienen una vibración. ¿A qué se debe esto? Así muy sencillo. ¿Se acuerdan el típico dibujito de que al ser materia estamos conformados por átomos? Ujú. Y casi siempre nos dibujaban un átomo como un punto y una serie de órbitas donde Sí, otros puntos estaban alrededor de él, sí, girando, sí, ¿no? Y digo, el dibujito a lo mejor no es muy injusto, pero en el fondo lo que se sabe es que, aparte de que está girando ese electrón alrededor de ese sí, núcleo, ese protón, está girando sobre su propio eje, está moviéndose. O sea, en realidad se sabe que no es un punto, como nos lo sí, dibujan, es como una lengüeta, sí, ¿no? Es como una cuerda muy diminuta.
Sí, de ahí viene la lamentada teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas. Entonces, Sí, correcto. Entonces, esa cuerda constantemente está en vibración, aun aunque el cuerpo esté en reposo. sí. Al estar en vibración, por culpa de la energía, todo el tiempo esa vibración hace que haya movimiento, Ujú. ¿no? Entonces, en el fondo, todo es vibración. Y esa vibración está asignada o está encapsulada dentro de los números. Ok. O sea, en el fondo, ¿qué quiero decir? Pues que el 1, el 2, el 3, desde el punto de vista aritmético, pues tienen un significado cuantitativo, ¿no? 2 manos, ¿no? 2 ojos, 4 extremidades, cosas así. Es para contar, tiene una Sí. medida. Pero resulta que cada número también tiene un significado esotérico, místico, Ujú. tiene un símbolo. De hecho, los números, la mayoría piensa que son signos. No, los números son símbolos y como símbolo tiene un significado, Claro. ¿no? Significa, ¿no? El símbolo significa. No es una figura sin significado ni símbolo, Es correcto. ¿no? Esto tiene un significado. Entonces, el, dentro de todo este esquema de la numerología, todo el mundo le echa la culpa a los pitagóricos, a Pitágoras, los antiguos griegos, que fueron los que acuñaron de alguna forma el término, el estudio, ¿no? De las matemáticas, de la filosofía. Y ellos decían y partían del hecho de que todo es número, todo se puede explicar a través de Porque los números. hay una propuesta que dice que la matemática representa la naturaleza porque son los números. La naturaleza es una expresión de los números. Sí, de hecho, los que conformaban esta escuela pitagórica tenían como dos formaciones. Una formación científica que tenía que ver con el estudio de la matemática, la astrología, la geometría. Ya vi que tienen un apartado en un video de la geometría sagrada, Sí, buenísimo. De hecho, muchas de las figuras parten de las figuras pitagóricas, de los sí. sólidos pitagóricos, del pentágono, hexágono, cuadrado, triángulo, etcétera. Y también resulta que ellos lo que hacen es tener un apartado exclusivo para el estudio de la música, ¿no? Mm, Y tenían otra rama que eran los que se encargaban de estudiar cosas más místicas, más de los significados. ok. De hecho, tenían toda una iniciación para poder acceder a toda esa información, maestro. Ah, no, no era Sí. así de que cualquiera, O sea, híjole. cualquiera podría estar en la escuela pitagórica, pero no cualquiera podía tener el acceso a esta información del significado. De hecho, se sabe que tenían prácticas o ritos de iniciación en el que eran sometidos a un voto de 3 o 5 años de silencio. Oh, Los calaban en el carácter y el temple porque decían que si no eran capaces de guardar silencio, no podían guardar un secreto. Y si no guardaban un secreto, porque lo que se les iba a revelar era el secreto del universo bien. a través del estudio de los números, ¿no? Entonces, un número representa una unidad. Vamos a ponerlo así, como una unidad. La unidad representa, unidad que representa ese número que representa la unidad, tiene una vinculación con el universo, con la naturaleza, y también representa una forma de nosotros como individuos. Sí, de hecho, lo que arrancó primero es esta concepción del símbolo de cada uno de los números. De hecho, a ver, alguien me dijo, oye, pero está un poco en chino, ¿no? Porque los números son infinitos. ¿A poco nos vamos a dedicar a estudiar toda la vibración de los números? De entrada, ellos partían bajo el principio de que solamente estudiaban las vibraciones de los números de un solo dígito, Algo de... del 1 ajá, al 9, ¿no? Hay algunas excepciones, pero en realidad se basaban en el estudio del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y como usted dice, todo arranca con el 1. sí. Y el 1 lo que significa o lo que engloba es la unidad. Es esa, o sea, todos somos uno solo, o sea, es como nuestro cuerpo. Está conformado de un chorro de sistemas, ¿cómo le llaman? De órganos, pero en el fondo somos uno solo, Ok. ¿no? Y entonces la concepción que tienen es que el 1 es la unidad, es la existencia única, ¿no? Aterrizado a eso una persona que bajo ciertos supuestos es uno, bajo ciertos cálculos, se dice que es uno, es el que es líder, el que inicia, Mm, el que tiene una personalidad en el que no acepta la mediocridad, en el que no, en el que siempre tiene que ser el que marque el camino. De hecho, por ejemplo, se puede ver mucho en, digamos, en las familias, maestro. O sí. sea, supongamos, yo vengo de una familia, bueno, no supongamos, yo vengo de una familia donde
Mi abuelo, mis tíos, mis primos, todos fueron traileros, ¿no? Se dedicaron al transporte. Mm. Y yo fui el primero digamos, de la tribu, por parte de mi mamá, que no se dedicó al oficio de la familia. Tiempo después me vengo enterando que mi abuelo, que traía este oficio, tampoco se dedicó al oficio de su familia, de sus hermanos y sus papás. Él era panadero, Y se renunció al pan y se renunció al pan. metió a Ajá, trailero. así es. Entonces, más que por ser una, ¿cómo le llaman? Una herencia, cosas así, hay un uno de por medio por ahí, porque el uno obviamente viene a ser algo que la familia nunca ha hecho. Ok. El uno es como una connotación un poco más de emprendimiento, de ir, no tanto en contra, sino de hacer algo que en el mismo conjunto, en la misma familia, nadie ha hecho. Toma riesgos distintos, se comporta Ujú. distinto, hace cosas distintas. Es como el arroz en el frijol. O el frijol en el arroz. El ¿No? negrito del arroz. El negrito de arroz. Entonces eso, lo que hemos visto es que mucha gente dentro de su numerología tiene el uno, por ejemplo. Entonces hay ciertas características. O sea, el 1, el 2, el 3 tendría su propia propiedad también. Correcto. Y entonces, pero el 1 es el líder. Bueno, el uno desde el punto de vista, no tanto, el uno tiene una personalidad de líder, ¿no? Ok. Ahora, aquí hay algo importante, maestro. Hay un principio también de polaridad. O sea, los números, al ser vibración, la vibración es un rango. Y la vibración puede estar en vibración alta Ajá, o en o vibración baja. baja, ¿no? Una forma de relacionar las vibraciones con las personas es a través de nuestros sentimientos, Ok. de nuestros actos, de nuestros pensamientos, Ujú. ¿no? Cuando alguien dice, no, es que ese cuate me vibra mal, es porque nos da un sentimiento no muy, no sé, quizá de duda o de desconfianza. Cuando alguna situación nos pone contentos, se supone que estamos en vibración alta, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que las personas que tienen dentro de su rasgo de personalidad un uno, que son líderes, emprendedores, que son incluso autoritarios, que les gusta mandar, eso es si vibra alto. Pero si vibra bajo, o si la vibración es baja, es lo contrario. Va para el otro lado. En vez de ser creativo, destruye. En vez de ser Ya. líder, pues es más bien del montón. Híjole, En vez de ser emprendedor, pues más bien se queda ensimismado. paralizado. Así es. Entonces, lo bonito de todo esto es que cuando uno entiende la naturaleza y el significado de los números, y más cuando son los propios, uno se puede dar cuenta a través del libre albedrío el cambiar su vibración. Entonces quiere decir que el número es una posibilidad para poder encontrar como tu verdad, tu camino, tu Correcto. lugar de vibración en el universo. O sea, Sí. si sabemos que el universo vibra de una frecuencia, quiere decir que nosotros tenemos una frecuencia menor, pero también se empata con esa vibración. Lo que pasa es que como somos uno solo, Ajá, de alguna forma nuestra vibración, nosotros pertenecemos a ese todo, sí. ¿no? En el universo. De hecho, la misma escuela pitagórica lo que dice es que todo está ordenado. De hecho, es lo que significa cosmos. Mm, Todo sigue una relación. Entonces, si yo formo parte del cosmos, debo estar alineado a la vibración del universo, mm. con mis actos, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis sentimientos. Y es curioso que lo diga, maestro, porque de hecho hay un número dentro de este concepto de numerología que lo que determina es la misión de vida, lo que vengo a aprender en esta tierra, Ajá, ¿no? Porque como usted alguna vez explicaba en su serie de la espiritualidad, hay diferentes cuerpos que uno tiene. Está el cuerpo ujú, físico, que es lo que vemos, lo que sentimos. sí. Está el cuerpo energético, que es donde está nuestra voluntad. Está el cuerpo mental, está el cuerpo de las emociones, está el cuerpo del alma y para poder acceder al cuerpo del espíritu. Ujú. Entonces, se sabe que el alma, alguna vez lo escuché usted decir usted, maestro, que nosotros al nacer escogíamos a nuestros padres, ¿no? De alguna forma equivalente, el alma escoge en qué cuerpo nacer y por ende lo que escoge es qué misión debe venir a cumplir. Sería que si el espíritu le falta desarrollar algo, en esta vida viene ese espíritu Así es. a desarrollar, pero el número que le toca es el que puede definir también. Claro, cuando uno nace, cuando el cuerpo decide, cuando el alma escoge un cuerpo para nacer y se gesta,
9 meses de gestación, si te fijan, 9 números, 9 dígitos. Sí. Cuando uno nace, hay como una especie como de sello. En el momento que uno nace, hay una vibración energética, hay un campo vibracional que queda de alguna forma adherido o grabado en el cuerpo, en el alma, en la persona, a través de 2 cosas bien importantes: la fecha de nacimiento y el nombre. Esos 2 son definitorios para la forma de vida de un sujeto en el futuro. Sí, porque, por ejemplo, la fecha de nacimiento, digamos, el día de hoy, ¿no? Hoy estamos a 17. 17 de marzo de 2024. Las personas que están naciendo el día de hoy, pues traen un 17, que es el día, un 3, que es el de marzo, y un 2024, que es el año, ¿no? Eso traducido bajo ciertos cálculos da una vibración total. Es la que guarda la vibración de esa Ujú. persona. Ese número justo va a dar la misión de vida o las lecciones que tiene que aprender el alma en este cuerpo que ha decidido escoger, ¿no? Y que se va a combinar con el nombre. Pero alguien me va a decir, oye, pero mi nombre está hecho de letras. ¿Dónde está el número? Ah, lo que pasa es que hay un código en el que esas letras tienen asignado un número y se hacen en conjunto, todo el nombre con los apellidos, un solo número. Oh. Y son los que combinados dan ahora la información de cuál es mi esencia como persona, ¿no? Se te permite encontrarte en el camino de lo que es esta forma de vida. Correcto. Pero entonces, esa forma de cómo lo encuentras y cómo lo haces, te va a permitir que tú encuentres como tu misión, no solamente tu misión, sino que Las puedas lecciones, las elecciones de una vida, ¿no? las que uno También. tiene que aprender incluso o Sí. seguir. De hecho, ahí se da uno cuenta que, o sea, a ver, para empezar, algo que no comenté es que no solamente un solo número nos define. Sería muy aventurado decir que solamente un número puede Ujú. explicar algo tan complejo como es la personalidad. Son varios números. Eh, y dentro de esos números está el que le digo, hay un número que explica las lecciones que uno tiene que aprender, que están más vinculadas con la personalidad. Y el otro número es el número que está relacionado con la esencia que uno guarda. Entonces, dentro de ese número hay también, obviamente, habilidades, fortalezas que uno como persona tiene, como las herramientas que uno trae ya adheridas por ese código que de vibracional. En la medida que estos 2 números convivan, estén claros y estén alineados, es lo que va a permitir que lo que yo soy se alinee con lo que yo tengo que hacer, Okey. con lo que tengo que aprender, ¿no? En la medida que estas cosas se alejan, pues yo ando por un lado Y las cosas por otro lado. y mi espíritu o mi alma está buscando otra cosa, ¿no? Un poco como lo que usted comentaba, Sí, realmente como una posibilidad, porque no es la única, de lograr ese diálogo con nuestra esencia, con nuestra alma. muy bien. Esteban, se pone un poco así entre rudo, como dirían, ¿no? Rudo, complicado, pero muy atractivo. Entonces, ¿por qué no hacemos una pequeña pausa y regresamos para poder continuar con ese tema? Ahora, ya sabemos qué es la numerología, pero ahora vamos a entrar cuáles son las aplicaciones y formas de esta numerología. Regresamos un momento, no se vayan, se va a poner numéricamente bien. Maestro, una pregunta. ¿Existen los números buenos o los números malos? Pues no, lo que existen son los números como tal. Y como hemos visto, los números tienen una vibración. Dentro de esa vibración, al ser un espectro, o sea, imagínate como cuando le cambias a la estación al radio, a los viejitos, ¿no? Le das vuelta a la perilla y de un se escucha la claridad, te alejas de la estación y se escucha otra vez. Esas frecuencias, al tener un rango, hay positivas y negativas. Solemos relacionar lo negativo como algo malo. No, es parte de un todo, es parte de una unidad. Lo que probablemente ocurra es que haya personas que se la pasen en su vibración negativa, ¿no? Y al estar en su vibración negativa, que pertenece al significado de su número, pues no avance, no crezca y tenga a lo mejor un resultado que sea malo, pero no es como tal porque el número sea malo, sino es más bien por no hacer, por no ejercer ese derecho al libre albedrío, porque esa es la ventaja, podemos cambiar nuestra vibración de baja a alta de manera consciente,
¿no? Es un poco como lo que alguna vez escuchamos con el maestro, de no existen energías negativas, no existen malas energías. Lo que existen son personas que le dan mal uso a la energía. Algo parecido pasa con los números, con la vibración de los números. Estamos de regreso en su programa de La risa y la memoria con este tema que en realidad es fascinante sobre el asunto de los números y la persona, la vida, las formas de vivir y el trayecto que tiene una persona. El maestro Ángeles, ¿no? Eso suena chido, ¿no? Hasta yo me lo El maestro Ángeles, es que se apellida así, no crean que ustedes que es un ángel. Así es. El maestro Ángeles tiene una relación muy importante entre el número y la persona y las formas y características propias de un individuo Correcto. y cómo es que este individuo puede ser comprendido a través de un número. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la funcionalidad que encontramos con la numerología? En este caso de estudiar el número, ¿cuál es esa importancia que has encontrado? Pues de principio, la más directa es que nos ofrece una herramienta de autoconocimiento. Ok, O sea, si uno se mete a estudiar en general el significado de los números, uno puede entender cómo fue que lo crearon desde los antiguos, cómo fue que tenían esa concepción del universo, pero bajada a nosotros mismos, porque recordemos que también a nivel individuo, si pertenezco al universo, también tengo asignado mis propios números. ok. Si yo logro saber cuáles son, pero más que eso, entenderlos, me pueden ofrecer una personalidad, una posibilidad sobre conocer mi personalidad. Ok. A ver, yo sé que técnicas o métodos, no sé cómo le llamen para determinar los rasgos de una persona, sobre todo muy dado en los recursos humanos, Eso. pueden encontrar mis principales rasgos de personalidad, ¿no? ¿Qué hacen? Por lo general es un cuestionario, unas 30, 40 preguntas, y que se encargan de determinar ciertos rasgos. Esto es mucho más sencillo, maestro. O sea, y como las matemáticas, mucho más certero. Las matemáticas no mienten, son Es exactas. este dicho que se dice que la, el número representa una unidad que tiene un gran contenido, Correcto. ¿sí? Entonces vamos a ponerlo como individuo 1. Como individuo, uno. 1. Ujú. Entonces ese individuo tiene una gran cantidad. Es el todo. ¿Ese es la unidad o es la síntesis de un proceso más complejo que todavía no conocemos? Lo que pasa es que habíamos dicho que bastaba con estudiar los primeros 9 dígitos, del Ok. 1 al 9. El paso del 1 al 9 es un diferente estado de conciencia, Ah, ok. ¿no? A ver, ¿por qué no les amplías a nuestros amigos esto que dices que me parece muy importante? Un número que representa un nivel de conciencia. Entonces tenemos del 1 al 9. Correcto. Entonces, perdón, esta es una cosa que Un déjà vu. Sí, quiere decir, por ejemplo, que los maestros novenos, hay 9 dan. Exactamente. Sí, ¿no? Sí, 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 Y sí. hay niveles para alcanzar el número 9, que es un nivel de claridad o de entendimiento o de armonía, ¿no? Sí. Por ejemplo, si meditas 9 días, 8 días, alcanzas un nivel de paz, de armonía en el interior, o resuelves, o decides, ¿no? Entonces el 9 se convierte en uno de los niveles más altos. Lo que pasa es que recordemos que la energía, de entrada, su comportamiento es en espiral, Ok. para empezar. Y es cíclica. Ujú. Entonces, cada información que trae inherente el número, cada significado, como le decía, es un estado de conciencia. Entonces, todo arranca con la unidad, que se puede interpretar como la perfección. En realidad, la perfección la da el cero, ¿no? Ok. Con esa figura de círculo constante. Adherido a eso está la unidad. La unidad es una sola. Muchos lo relacionan, por ejemplo, con la gran explosión, con el Big Bang, donde Ajá. era uno solo. Pero al haber una explosión, lo Surge. primero que dio fue la división. Ujú. Adivine qué número es el que representa la división. 2. El 2. Porque el 2 es la dualidad. Ujú. El 2 es si ya no soy esto, soy aquello. Ya hay la necesidad de elección, ¿no? Entonces, el 2 es un grito desesperado de volver a la unidad, Ok. ¿no? Al 2 crear división,
Al 2 crear esos opuestos, día, noche, bueno, malo, Ujú. calor, frío, etcétera, eh, está la opción de elegir. Ajá. Pero en cada elección uno debe tener la idea o la connotación de que debería de volver a aspirar a la unidad, al todo, Ujú, ujú. ¿no? Cuando se crea esa dicotomía, esa dualidad, se da el paso al 3, porque si imaginémoslo como gráficamente como un punto, si el 1 es la unidad y de repente se creó el 2, que están en constante choque por la dualidad, la relación que hay entre esos dos, geométricamente hablando, ¿cuál puede ser? La distancia. Sí. Entonces crea el 3. Y hay una relación, recuerden, era aritmología, la relación entre números. Entonces ese 3 viene a crear otra vez esa armonía, a relacionarlo entre estos Ujú. dos, ¿no? A relacionar el 1 y el 2. Sucesivamente da con el 4. El 4, por ejemplo, habla un poco de esa estructura, de tratar de volver a regresar a esa armonía que había desde la unidad como un todo. No tanto Mm. de regresar al 1, sino Sí, regresar sí. a la unidad. El 4 le da estructura, porque si lo graficamos, pues ahora 4 lugares. es una cruz, Sí, sí. ¿no? Entonces Y ahora sus son 4 los elementos, 4 planos. 4 puntos cardinales. Sí. Entonces da estructura, da forma. Y así sucesivamente, con el 5, con el 6, con el 7, ¿no? El 5 es mucho el número del movimiento, el número de la libertad. El 6 es el número ahora de la armonía, del balance, Ujú. de la justicia, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? El número 9, de alguna forma, es el número que ya pasó o trae dentro de su información lo de los otros 8. Ah, Entonces, okey. el número muchos lo interpretan como un número de cierres, 9 meses de gestación, 9 meses, por sí. ejemplo, ¿no? Entonces, hay un momento en el cual la perfección es cuando ya uno nace. Okey. De Ya hecho, ya es la unidad otra vez. qué curioso, porque mire, qué número sigue después del 9? El 10. Sí. Pero el 10 es un 1 con un 0. La concepción que se tiene del 0 es de la perfección. O sea, no es Ujú. lo mismo ser 1 a 1, 0. No es lo mismo ser 2 a 20, porque el 0, la connotación que trae es que amplifica la, En el la condición del significado del otro. número al que acompaña. Obviamente Sí. está a la derecha, ¿no? Sí, Aquí el sí. 0 a la izquierda es 0, es de verdad, el 0 a la izquierda no cuenta. Okey. Entonces, esos diferentes estados de conciencia que se ve reflejado en los números. Una persona que está regida bajo la personalidad, bajo el número 9, por lo general es una persona sabia, es un alma vieja, Mm. es una persona que trae ese conocimiento porque puede comprender incluso a los otros 8, A los que ya están antes, a los que están que antes. vienen en el trayecto. De hecho, es muy común que las personas que sean 9 tengan son números muy humanitarios, son números muy desprendidos, porque de alguna forma ya pasaron por los diferentes estatus o estados de los 8 Ujú. anteriores. Por ejemplo, antes del 9 está el 8. El 8 es el número del poder, de la Mm. abundancia, no necesariamente material, Sí, sí. sino también de la abundancia física, espiritual. Pero alguien que esté regido por ese número tiene que aprender a generarla, a vivirla, a tenerla, ¿no? O sea, hay cosas que te tocan, pero tienes que trabajar, Es correcto. porque hay gente que lo es como cuando alguien dice: "Yo el día que quiera yo lo hago". Tiene el talento, tiene la pero no lo hace. ¿Falta qué? Trabajo, Trabajo, conciencia. conciencia, más profundidad. Mire, esto es como, alguna vez alguien me lo explicaba así, la numerología tiene su valor, hay mucho conocimiento ancestral, es una posibilidad, pero no funciona por sí sola, ¿no? O sea, yo lo veo como un poco como un GPS. El GPS hoy en día nos da un mapa de dónde estoy, a dónde quiero llegar y los diferentes caminos que se pueden tomar. Hay Ujú, tráfico, puedes dar la vuelta o tienes tiempo, puedes tomar el camino, digamos, el lógico, ¿no? ujú. Pero hay que recorrerlo. No, no, la numerología por sí sola no funciona. Es como el martillo y el clavo, ¿no? O sea, el martillo martilla y el clavo se deja clavar, pero si no viene la fuerza que No hay no hay, no pueden estar pasa. juntos, no pasa nada. Yo puedo tener todas las habilidades, todas las fortalezas, todas las ganas incluso, pero si no hay acción, si no lo pongo en el plano físico, Hablaremos de algo más profundo como la voluntad, la energía, la energía, la energía, la ¿no? intención, Sobre, porque hay una elección y una intención, correcto, ¿sí, no? correcto. Hay una elección y una intención para poder concretar algo. Es correcto. Entonces, la Okey. numerología lo que ofrece son de alguna forma esas alternativas, ¿no? O sea, no hay atajos, no, son caminos.
En este caso podríamos decir, ¿esa numerología me ayudaría a encontrar un camino espiritual? Definitivo, Ok, entonces, porque eso es lo que nos está aglutinando el día de hoy. correcto. Entonces, si tú con tu lectura, ahora sí que las sumas, ¿no? Con las sumas, puedes decir, esta persona necesita ir para acá, esta persona necesita irse para acá. ¿Podemos hacer eso? ¿Puedes Sí, hacer eso? definitivo, porque recordemos que, a ver, si esto es un camino, si finalmente estamos hablando de vibraciones, las vibraciones dan una oportunidad de poder escoger caminos. O sea, ¿de qué forma Ujú. quiero llegar? O sea, quiero tener, como usted decía, una vida sufrida o quiero tener una vida llena de esperanza, de alegría. Igual el hecho no cambia, pero lo que cambia es la actitud, lo que Ajá, cambia es el sentimiento, lo que cambia es la emoción. sí. Las cosas pueden seguir igual, pero si no lo tengo claro y decido irme por el camino, quizá me haga llegar al mismo punto, pero a base de mucha tristeza, mucho abandono, mucho coraje, mucha ira, ¿no? Podré llegar, pero podrá costar más. O sea, la numerología, digamos, o la suma de tu... A ver, ¿cómo lo sacamos? ¿Por qué no hemos dicho eso, verdad? O sea, para nuestros amigos No, no... no. A ver, no mo- dentro de los 12 ingredientes básicos que se necesita para poder conocer nuestros números, le llaman nuestro core, nuestros números centrales, Ujú. se necesitan dos datos. La fecha de nacimiento, todo el mundo tenemos una fecha de nacimiento, día, mes y año, y nuestro nombre completo. Eh, no nuestro apodo, no como nos llaman en casa, no como me gusta que me llamen, sino el nombre que aparece en nuestra acta, Ah, ok. ¿no? Entonces, con esos dos elementos y con cálculos muy sencillos, se obtienen los números asociados a la vibración de mi fecha de nacimiento y de mi nombre. Ok. Esa información me da de principio, porque son muchos, 4 números. Lo que vine a aprender en esta vida, las lecciones que mi alma, de hecho le llaman número de alma o número de espíritu, que es las lecciones que vino a aprender mi alma a lo largo del recorrido en esta vida Ujú. y con este cuerpo, ¿no? Porque si nos metemos en temas de que la transmigración de las almas o la reencarnación, seguramente si no cumplí con esa tarea, No, el cuerpo va a tener que escoger otro, el alma va a tener que escoger otro cuerpo para continuar con la tarea, ok. ¿no? Entonces, de entrada, tengo que tener claro cuál es la misión que escogió mi alma. Y como es mi alma, pues debe ser mi misión también, Así es. ¿no? Entonces, ahí viene Sí la mucho, tienes, pero tienes que saber qué quieres. ¿por qué no escogiste otra, no? Ok. Entonces, no, pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que usted mencionaba, de poder establecer ese diálogo entre el cuerpo y el espíritu. Sí. Entonces, pues sí, pero esto es una herramienta que puede decirnos, bueno, ¿de qué tienen que hablar? ¿No? ¿Cuál fue el contrato que firmó mi alma cuando llegó a esta tierra? Sí. A ver, pensemos entonces en alma-espíritu, vamos a verlo como un sinónimo ahorita, ¿no? Entonces, si este espíritu o esta alma tiene una necesidad de desarrollarse, de crecer o de seguir haciendo, entonces necesita un cuerpo. Correcto. Entonces, si necesita ese cuerpo, entonces significa que debe haber algo que no ha resuelto y debe Así es. resolver. Trae como un pendiente. Así es, entonces la misión de este personaje, o sea, yo, es saber qué quiere, ¿no? Por eso voy a hacer un diálogo, Y por entonces, eso voy a una buscar. posibilidad es que si yo logro saber mi número en donde está reflejado, encapsulado, definido la misión o la lección que quiere aprender mi alma o mi espíritu, si ya la conozco, debería ser más fácil. Al menos ya la conozco, No, ¿no? pues si yo creo que si uno ya la conoce, uno ya no tiene conflicto. Pues ya sabe por lo menos, a lo mejor no sé qué quiero, pero sí por lo menos qué no quiero, o Así ya es. por dónde no es, ¿no? Y entonces ya no hay excusa para decir, no, pues es que No pues, sabía, yo no sé, ¿eh? Yo vine aquí. yo los puse pero nunca hablaron, ¿no? O no se entendieron. Sí, yo le mandé muchos emails y no me contestó. No. O sea, aquí hay una acción que tú vas a ser copartícipe de ella y vas a permitir que crezca ese espíritu, ¿no? Correcto. Ahora, una vez que está esa, vamos a llamarla así, esa claridad, pues necesito ponerme a chambear, necesito herramientas, ¿no? Esas herramientas están en otro número
que se obtuvo de la misma forma con la fecha de nacimiento y con el nombre, Ujú. que son herramientas que me van a ayudar a poder llegar a esta misión. Mm. Si son los mismos números, pues, prácticamente debería facilitar un poco, Ajá. ¿no? Pero si esta es una misión y las herramientas que tengo son estas, pues debo enfocar todos mis esfuerzos a que estas herramientas que son mis virtudes, son mis dones, por Ujú. llamarlo de alguna forma, mis habilidades, los oriente hacia la misión que tengo que cumplir. Okey. Entonces, ¿qué me refería en la cápsula anterior? En que muchas veces, si no enfoco bien mis habilidades o las enfoco a algo distinto que no está marcado aquí, me aleja de mi esencia Sí. y probablemente eso cause vacío. Y por lo tanto me voy a perder. Como algún día lo dijo el Roshi, ¿qué pasaría si, claro que todo el mundo debemos aspirar a un corazón? ¿Qué pasaría si, digamos, las personas que se dedican a robar son muy hábiles? Porque hacen lo posible porque no los cachen, por hacerlo de manera exacta, precisa y lo que sea, ¿no? ¿Qué pasaría si orientan esa habilidad? Hay un corazón ahí, pero lo están orientando a una habilidad que probablemente los aleje de lo que De lo tienen que que cumplir en su sí. vida, ¿no? Bueno, pues un poco se trata de esto. Si conozco cuáles son mis habilidades y si conozco a dónde las tengo que llevar, pues debo enfocarme a que esas habilidades realmente se abran, se Expandan, se abran. expandan para el logro de esta necesidad, Sí. ¿no? O sea, entonces creo que podría ser un buen ejercicio porque nos dice qué y cómo, ¿no? Ujú. Ahora, eso puede llevar toda una vida. No, pues es la que se tiene. Es la que hay que Es hacer. la que se No queda en un día. Ahí viene entonces lo otro que usted ha mencionado, la Ajá. disciplina, el realmente tener pues una actividad, pero un trabajo consigo mismo, ¿no? Sí. Ahora, son 2 números. Los nombres, para no confundir, a la elección de vida, de hecho, le llaman así, número de elección. Unos autores le llaman número de vida, otros le llaman número de personalidad, etcétera. Pero en el fondo lo que engloba es eso, a lo que Ujú. lo que tengo que venir a aprender, ¿no? O sea, ¿cuál es mi deber? Para no perder el tiempo en andar buscando, Así es. porque el mundo y el universo es un pajar enorme, ¿no? Ujú, ujú. Y buscar tu ruta ahí está difícil. Así es. Pero entonces el número te ayuda a ubicarte. Imagine, por ejemplo, el número 5. Mm. Dentro de las características que tiene una persona que dentro de su numerología está presente el 5, es una persona libre, es una Ujú. persona de mucho cambio, muy adaptable. Hoy lo veo un día haciendo una cosa y otro día lo veo haciendo otra. Y es contento, y está feliz. Y aparte tiene la forma de poderlo lograr. Si esa persona en algún momento decide, o por cuestión familiar, o por lo que sea, alguna, vamos a decirle así, imposición, lo mete usted en una oficina en 4 paredes, 100%. se va a volver loco, porque no es tan parte Sí. de su esencia. Y lo digo abiertamente porque habemos, y yo me incluyo, a las personas que no nos conflictúa tanto estar Encerraditos en un en una lugar. oficina, un laboratorio, ¿no? Sí. Una labor a lo mejor no tanto de campo, vamos a decirlo así, hasta incluso de rutina. Ujú. ¿No? A lo mejor hay personas que pueden lidiar más con la rutina que otras, que quieren estar en constante cambio. Bueno, pues justamente, por ejemplo, una de las cualidades del número 5 es que le encanta el cambio, le encanta Muy bien. probar, le encanta hacer muchas cosas. Hoy prueba una, hoy prueba otro y para acabarla es bueno en todo, ¿no? Entonces, Okey. imagine usted, si el número, si la lección que tiene que venir a aprender es 5, esa persona es 5, pues lo que tiene que aprender es a cómo lograr su libertad. Okey. Muy probablemente por el seno familiar, por su linaje, por su tribu, tenga que luchar o tenga que valerse de sí mismo para poder salir de esa parte, Okey. ¿no? Le digo, se ve mucho como, por ejemplo, en Sí, los sí. trabajos, en los oficios de casa, Sí, ¿no? sí. De familia. Vamos a hacer una cosa. Hacemos una pausa y ¿por qué no hacemos un ejercicio de lectura? Perfecto, Para que nuestros amigos digan: "Ah, sí, ¿no? tiene Y sentido. tiene sentido, y por dónde le vamos a y dónde lo contactamos, cómo Y hacemos", se van a dar ¿vale? cuenta que es muy sencillo, Así es. ¿no? Regresamos en un momento, no se despeguen porque vamos a hacer un ejercicio de cómo leer este caso de los números, ¿no? Regresamos. Maestro, una pregunta.
¿Puedo encontrarme a mí mismo a través de la numerología? Sí, definitivamente sí, porque es una herramienta que mediante el estudio, finalmente de hecho la consideran ciencia, el estudio del significado de los números, desde este punto de vista cualitativo y no cuantitativo, me puede dar pistas sobre, por ejemplo, los números relacionados con mi fecha de nacimiento o con mi nombre, manejan diferentes vibraciones. De tal forma que esas vibraciones, al entender el significado del número que tiene asociado, me pueden dar pistas sobre mi personalidad, sobre mis fortalezas, sobre mis debilidades, ¿no? Sobre los riesgos que tengo que tomar. Más bien, más que riesgos, sobre los retos que tengo que enfrentar, ¿no? Entonces, si tengo claridad sobre las habilidades que tengo debido a los números que describen mi fecha de nacimiento, y ser consciente de ellos y los trabajo, me pueden ayudar a poder enfrentar de una manera más, vamos a decirlo así, fluida los diferentes retos que tengo en la vida, ¿no? Y entonces eso va a permitir estar feliz, alegre, completo y sobre todo animado a continuar con este proceso, con esta vida, y de tal forma que me ayude a encontrarme, ¿no? Porque el de algo que te llena es de confianza. Así que definitivamente me parece que sí. Lo hemos visto con mucha gente. Estamos de regreso en su programa La raíz y la memoria y con este tema de la numerología y con esta posibilidad de poder encontrar un camino espiritual o una ruta espiritual para el alma, para el crecimiento, saber qué tienes que hacer en este planeta, en este lugar, en este tiempo, en este espacio. Entonces, la propuesta es que Esteban Ángeles nos haga una lectura solamente de la fecha de nacimiento, ¿no? Lo cual ya Con, arroja mucha información. sí, con la pura fecha de nacimiento y vamos a hacer el ejercicio pues con mi fecha de nacimiento. Justamente. Me ofrezco de voluntario, vamos a ver entonces qué arroja esta lectura. Entonces yo nací el día 25 de julio de 1957. Entonces Esteban hace un cálculo, una suma, no sé cómo sea. Igual vale la pena explicar algo como fundamentos, ¿no? Como Sí, sí. conceptos. Hay un concepto en matemáticas que se llama el dígito raíz, ¿no? No el número raíz, el dígito raíz, que en el fondo lo que significa es que todos los números enteros, positivos, provienen o tienen asignado un solo dígito, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, los números de un dígito son, descartando el 0, por lo que ya hablamos, el 1, 2, 3, 4, hasta el 9, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los números de dos dígitos? Digamos el 23, ¿no? El 23 tiene dos dígitos. La forma que tengo para llevarlo a un solo dígito es sumar los dos dígitos que lo conforman. En este caso, el 2 y el 3. Entonces, 2 más 3 es 5. ¿Qué significa? Que la vibración del número 23 es 5, ¿no? Ok. Si me dan otro número, por ejemplo, el 33. Bueno, no, denme el 37. Ahorita les digo por qué el 33 no. 37. El número es 37, entonces lo que hago es agarrar el 3 más 7, 10. me da 10. Sigue siendo de dos dígitos. Entonces vuelvo a aplicar el mismo método. Sumo 1 más 0, 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vibración del número 37 es 1. Y así sucesivamente. Si alguien viene y me dice, oye, a mí me gusta el 888. Ah, bueno, pues ese número sumo 8 más 8 16. más 8. Es 24. Sí. Otra vez me da dos dígitos. Entonces sumo el 2 más 4, Sí. me da 6. Significa que la vibración asignada o asociada al 888 es 6. Ok. Para los números de un solo dígito, pues ya tenemos la tarea hecha, ¿no? Ajá. Ya es un solo dígito. Bueno, entonces, en este caso el maestro, bueno, y nada más como información, en algunos libros, sí, desde el punto de vista matemático le llaman dígito raíz, desde el punto de vista de numerología le llaman reducción teosófica. Nada más está el término, por si lo encuentran en Sí, sí. la literatura. Ahora, el maestro nos hizo el favor de compartir su fecha de nacimiento.
Él nos comenta que nació el 25 de julio de 1957. Sí. Bueno, vamos a empezar a desmenuzar esto de una manera breve, pero rápida, de cómo se comporta esto. De entrada, el día 25 es su día de nacimiento. Sí. ¿Ok? ¿Cuál es la vibración del día 25? 7. Con lo que acabo de decir, Pues es sumando 7. son 7. 2 más 5 es 7, 7. ¿no? Lo voy a poner, a ver si se alcanza a ver. Perdonen los jeroglíficos. Luego, el mes de julio Es el 7. es el séptimo mes. Entonces, la vibración del día del mes 7 es 7. Dicho sea de paso, si alguien nació en el mes de octubre, que es el 10º mes, o sea, vibración es 1. Si alguien nació en el mes de noviembre, es el mes 11. Lo vamos a dejar así como mes 11, ahorita se lo explico por qué. Y si alguien nació en el mes de diciembre, que es el mes 12, la vibración es 3, 1 más 2. Ok. ¿No? Ahora, vamos a hacer este mismo ejercicio con el año del maestro, de su nacimiento, 1957. ¿Cuál es la vibración asignada a 1957? Pues es 1 más 9 más 5 más 7. 1 más 9 es 10, más 5 son 15, más 7 es 22. Entonces, voy a escribir aquí el 22. Si continúo con lo que acabamos de decir, tendría que reducir este número 22 a 4, porque es 2 más 2 es 4. Solo que hay una serie de... Hay 3 excepciones en estos números. Todos los números se reducen a un dígito, salvo 3, que es el número 11, el número 22 y el número 33. En la numerología a esos 3 números se les conoce como números maestros, ¿no? Y es curioso que usted, maestro, tenga un número maestro. No, alguien ¿No? confabula, ¿eh? Así es, esto suena a complot, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiere decir? Dentro de la numerología que tiene el maestro en su fecha de nacimiento, está en la vibración del número 7 por su mes, por el día, la vibración del número 7 por su mes de nacimiento y la vibración del número 22 por su año. Entonces son 3 elementos importantes. Ahora, ¿qué pasaría si ahora sumo todos los dígitos de su fecha de nacimiento? Es decir, si sumo el 25 de julio de 1957. Entonces, puedo hacerlo con esta reducción. 7 y 7, 14. 14 y 22 da 36. Son 2 dígitos. ¿Cómo lo reduzco a 1? Sumando el 3 y el 6. Entonces, ¿cuál es ese número? 9. Entonces, desde el punto de vista de la información que guarda la fecha de nacimiento del maestro, se encuentran los números 7 del día, 7 del mes, 22 del año y 9 de la suma de toda su fecha, considerando día, mes y año. Ahora, ¿qué hago con eso? Bueno, el 7 tiene un significado que se repite aquí, el 22 tiene otro significado y el 9 tiene un significado. Vamos traigo unas notas breves para ver si pueden ser de utilidad. Por ejemplo, el número 7. El número 7 se le conoce como el número de la verdad. Una persona que dentro de sus 4 números, bueno, son más, pero en este caso la fecha de nacimiento, tenga al menos un número 7, es una persona que bajo esa influencia se le considera también un alma vieja, un alma orientada a la espiritualidad, a la sabiduría. Es un número, de hecho le llaman como el eterno estudiante, no porque sea fósil, sino porque le encanta el conocimiento. Siempre está ávido de conocer, de buscar, de encontrar esa relación de por qué las cosas funcionan. En el fondo, de cuáles son las reglas que rigen al universo. Sí. Ese es un número muy característico en las personas que incluso prefieren el proceso de aprendizaje e incluso el de enseñanza, porque están constantemente en conocimiento. La forma de valorarse ellos mismos es qué tanto sé, ¿no? Esa es un poco su vibración positiva. Y como decíamos, todo número tiene 2 vibraciones. Tiene una connotación positiva y una connotación negativa. Si digamos, la fortaleza o la característica de un número 7 es la sabiduría, el conocimiento, el estar ávido de conocer y aprender, en su vibración negativa, ¿qué podrá ser? No conocer. Negarse al conocimiento, no sentir que es suficiente. No, O sea, no indagar. hay algo que no lo debe tener. Así es correcto. Entonces, como manejamos un rango de vibraciones y tenemos derecho a escoger, lo que se le da a un número 7 en vibración alta es eso.
De hecho, las palabras clave que yo tengo aquí son personas que les gusta el estudio, la reflexión, la contemplación. Son personas extremadamente analíticas, introspectivas, místicos, encargados de estudiosos, les importa la salud del cuerpo, ¿no? La perfección, el espiritual. Son personas solitarias, pero no no es la connotación errónea de la soledad. Al contrario, la disfrutan porque requieren el tiempo para poder estar concentrados en el conocimiento. O sea, son tranquilos, son sabios, son intuitivos, son filosóficos. Y al número 7 se le considera como un número mental, ¿no? No sé si le suene, maestro, No, sí, o le sí. estoy hablando al tanteo. No, me hace eco lo que estás diciendo. No lo digo yo, lo dice la Sí, sí. numerología, Sí, ¿no? no, pero lo que dice la numerología es correcto. Y entonces el maestro tiene por su mes y su día de nacimiento el número 7. O sea, tiene vamos, o sea, aquí se habla mucho de la cantidad. Claro, la vibración del día tiene una connotación y la vibración del mes tiene otra, pero ambas son 7, ¿no? Ajá. Mi caso, por ejemplo, yo soy 6 de agosto, entonces mi vibración es 6 y 8, ¿no? Ahora, siguiendo con el ejemplo del maestro, si ahora vemos, pues me la puso fácil porque nos brincamos este número y ahora vemos lo que corresponde al 22. Recuerden, los números 11, 22 y 33 no se reducen por ser números maestros. Entonces, ya de entrada, este maestro es un número maestro. Ahora, ¿qué significa el número 22? Traje también algunas palabras clave de lo que engloba ese número. El número 22 se le conoce a las personas, o sea, bajo a las personas que están regidas por ese número, se les conoce como el número maestro constructor. Es un número de alta vibración. Es un número que, a ver, ¿por qué estos 3 números, 11, 22, 33, son considerados? Porque esos 3 números, junto con los 9 anteriores, nos ayudan también a perfeccionar el ciclo de Ok. 12, ¿no? 12 meses del año, Sí, por sí. ejemplo. Entonces, estos números tienen un gran potencial porque tienen una vibración muy alta. De hecho, para serles honesto, por lo que yo he leído y visto en personas, es un número que no es fácil de manejar. Porque como tiene un gran potencial, así como tiene muchas habilidades y puede impactar a mucha gente, constantemente están siendo bombardeados pues por la naturaleza del número con pruebas, ¿no? Que tienen que superar para poder llegar a aportar el número y la vibración maestra, ¿no? Entonces, son números de alta vibración, son personas auténticas, inspiradores, vienen a construir a gran escala. O sea, una persona bajo este número construye un legado y puede alcanzar y tocar a muchas personas, ¿no? Como maestro. Entonces, el impactan a los demás, les encanta el progreso y están en constante búsqueda del enriquecimiento espiritual, no solamente de ellos, sino de los demás. Son personas muy conscientes de su entorno, les gusta el orden, la disciplina y se le considera un número material por las clasificaciones que tienen los números. Entonces, si se fijan, pues bueno, con lo mucho que hemos podido conocer del maestro, pues son números muy ad hoc, con su fecha de nacimiento, ¿no? Tanto por su día, mes y año. Ahora, si sumamos los 3 elementos, día, mes, año, la suma nos dio 9. ¿Se acuerdan que nos daba 36? 3 más 6 es 9. El 9, pues si tomamos la fila del 1 al 9, es el número final. Sí. A ese número se le conoce como el número de los cierres. Es un número que también está relacionado con la compasión, ¿no? Dice aquí, dentro de sus principales atributos, son más, pero me parecen los más importantes, son personas que están orientadas al servicio desinteresado, son humanitarios. De hecho, ¿sabe quién más es 9, maestro? Le va a hacer todo el sentido, la Madre Teresa de Calcuta. Ah, Dentro de su numerología tenía muy presente el número 9, y creo que pues, sus obras los delatan, ¿no? sí. Son personas benévolas, pacientes, generosas, también ávidas del desarrollo espiritual. Y si algo sabemos del maestro es que dentro de su trabajo siempre está constantemente invitándonos pues a que podamos desarrollarnos espiritualmente. Y no solo eso, sino también ofrece una alternativa de cómo lograrlo. Es idealista, son interesados por el bienestar de la humanidad, son filántropos, artistas, yo sumaría aquí también son poetas. Son en general amantes de la belleza, de lo estructurado, del orden. Es el número de los cierres. Esto ocurre porque el 9, dentro de la filita del 1 al 9,
Si dijimos que cada número era un estado de conciencia, pues el número ya pasó por la conciencia de los otros 8. Entonces es un número que viene a cerrar. Es un número, es una persona bajo esta influencia que viene a concluir, que viene incluso a resumir. Entonces, pues a mí me da todo el sentido del mundo, espero que también al maestro, de que sus números pues son muy alineados a su forma de ser. Ahora, aquí hay una pregunta que ha habido constante. Ya por cualquier persona que tenga esos números, ¿va a tener una personalidad análoga al maestro? La respuesta es sí, pero siempre y cuando haya trabajo de por medio. Porque esto se le dio, pero así como lo hemos visto, se le pudo haber dado, pero si no trabajó lo que ha trabajado o sigue trabajando, pues puede que esté metido en otra dinámica, ¿no? Ujú. Muy acorde a sus números, porque alguien me puede decir, ay, pues yo sé que usted tiene un amplio, una amplia audiencia, maestro, y a lo mejor dentro de la gente que nos está viendo, alguien diga, yo nací el mismo día que el maestro, y se emocione, yo me Sí, sí. emocionaría, ¿no? Pero fue muy importante lo que aclaró el maestro, de que lo que estamos viendo solamente son los números que tienen que ver con la fecha de nacimiento. Hay que complementarlo con los números que surgen de su nombre, Del nombre. porque su nombre también tiene una vibración. ¿Cómo lo calcularíamos si siguiéramos con este ejercicio? Pues habría que tomar el nombre Sergio López Ramos, es su nombre completo, ¿verdad, Sí, sí, maestro? No tiene sí. segundo nombre. Entonces, a ese nombre hay que asociarle a cada letra, a cada número, la letra del alfabeto. Es muy sencillo también. O sea, A, B, C, D, F, G hasta la Z, lo numeramos, 1, 2, 3, 4 hasta el 26, 27, no me acuerdo, pero hay que reducirlo igual. O sea, ¿qué quiere decir? De la A a la I es de 1 a 9, la J, perdón, la J es 9, la siguiente letra ya va a ser 10, va a ser vibración 1. Entonces lo que hay que hacer es, ¿cómo se traduce las letras del nombre del maestro a números? Volvemos a sumar, volvemos a reducir a un solo dígito y ahora vamos a ver qué vibración tiene el nombre completo del maestro. Y eso viene a complementar, junto con estos números, a toda una estructura de que ahora venga cuáles son sus cualidades, cuáles son sus fortalezas, cuál es su número de alma, y etcétera. O sea, eso es un poco el cómo se desarrolla este tipo de Ajá. análisis. Y yo creo que la propuesta, maestro, sería que todo el mundo tengamos accesible esta información. Sí. Es un camino, no es el único, esa es la ventaja de esto, también aquí hay el libre albedrío, pero puede representar una herramienta importante que nos ayude al autoconocimiento, ¿no? Muy bien. Bueno, yo coincido plenamente con lo que has dicho de mi número, ¿no? De Le mi... resuenan. Sí, sí, o sea, y hay cosas que pues son de lo que uno ha trabajado o uno está metido trabajando, ¿no? Ahora, la gran ventaja es que usted esto lo descubrió, amén de la numerología, desde muy chico, maestro. Sí, Por lo que uno tanto nos ha compartido en sus libros y vivencias, esa claridad que a la que yo creo que usted nos invita, pues es justamente el poder tener acceso a estas, otro tipo de herramientas. De hecho, les llaman tecnologías. En el fondo es una tecnología, ¿no? bien, entonces, ¿por qué no hacemos un ofrecimiento a los primeros 3 que te escriban un correo y que les hagas tú su lectura? Correcto, Sí, adelante. sí. Sí, me daría O mucho sea, gusto. Sí, sí, sí. y que les haga él su lectura y para que vean que corresponde, y corresponde muy bien. Y la otra es invitarlos a que estén atentos, porque Esteban Ángeles, el maestro Esteban Ángeles está preparando un cursito para poder hacer la lectura de esta numerología aplicada para buscar rutas de camino, ¿no? O sea, Correcto, dónde estás parado, qué es lo que puedes hacer, cómo puedes enriquecer tu vida, o cómo puedes evitarte tropiezos correcto. también, ¿no? Ah, Algo que no mencioné, maestro, es que los usos que puede tener la numerología, digo, ya de entrada el poder conocer esos rasgos de personalidad ya es, creo, es una gran una ventaja. ganancia. Otras aplicaciones que mucha gente le ha dado a la numerología y que funcionan es saber aparte de saber cuál es mi lugar en el universo y qué tengo que hacer para cumplir la misión que ha escogido mi alma o que yo tengo, conocer mis fortalezas es también conocer mi relación y mejorar mi relación con los demás. Así es. Mucha gente yo he visto que en cuanto tienen acceso a esto, es típico. Obviamente, la primera reacción sería aplicarla a uno mismo, pero también me he dado cuenta que mucha gente lo empieza a aplicar a su gente Así con es. la que se relaciona. No necesariamente, digo, obviamente empieza con familia,
Veo que mucha gente lo relaciona con la pareja. De hecho, mucha gente lo ha usado para encontrar la pareja, Sí, ¿no? Vamos, porque hay compatibilidad, ¿no? O sea, siendo teóricos, podemos ser pareja de quien sea, así es. ¿no? Pero, como decía mi abuela, no hay malas personas, lo que hay son malas relaciones. Sí, Entonces hay que ver cómo ser compatible con el otro. O sí. sea, pero si me doy la oportunidad de entenderme a mí mismo y entender al otro, creo que podemos encontrar ese punto de tangencia. Y luego se abren otras posibilidades, ¿no? Correcto. Para la persona, para la vida con otras personas y para tu búsqueda de crecimiento espiritual, que es el que nos interesa en este tema en especial. Mucha ¿no? gente lo ha aplicado incluso para la toma de decisiones, maestro. Sí, O sea, hay ciertos días que por la vibración son más propensos a, por ejemplo, cosas como de cambio de trabajo, cambio de casa. eh, Hay aplicaciones como de abrir negocios. ¿Qué nombre le pongo? ¿Cuándo lo abro? sí, Porque tiene una influencia, sí, ¿no? Es aprovechar, es tener esa herramienta de que la vibración y la energía pueden ser una herramienta para ayudarnos a, como un acelerador de partículas, así es. ¿no? Como una Sí, patada para poder agarrar más velocidad, muy ¿no? bien. Entonces, pues sí, claro que sí, con mucho gusto, a las 3, ¿Tú lo decides? 5 personas. Órale, pues. A las 5 personas que me Decide manden 5 un personas. correo, ahorita les dejamos mis datos, que me manden un correo o me echen un WhatsApp o lo que sea. A lo mejor hacemos una breve charla. Son 2 datos, su nombre completo, como viene en su acta, y su fecha de nacimiento. Y de ahí les mando yo por correo a Ok, una charla que tengamos por videoconferencia de cuáles son sus números clave, ok. ¿no? Muy bien. Esteban, hemos llegado a la parte final del programa y de verdad ha sido un No, gusto. hombre, maestro, al contrario. Y esta lectura que hiciste que corresponde con mi vida personal y que corresponde bien a lo que he hecho y quiero realizar, seguir realizando, ¿no? La ventaja es que ¿No? creo que con todo lo que usted nos ha compartido, puede que ahora nos suene como casi como normal, pero en su caso, maestro, yo creo que estos números, o usted mismo ha hecho más de lo que los números dicen, ¿no? Algo hay de eso. Así es. Muy bien, pues Esteban, muchísimas gracias. Gracias a usted. Van a aparecer tus datos ahí, y correo y WhatsApp, ¿no? Y atentos porque vamos a sacar esto en un curso un poco más Sí. formal, que si me permite lo podemos dar aquí en el No, instituto. estás invitado a llevarlo aquí en el Huawei. Muy bien, Es tu muchas casa, gracias. ¿no? Pues los Vale. esperamos. Pues muchas gracias, denle like, suscríbanse y manden su mensajito y Esteban les hará esa propuesta. Muchas gracias, buena tarde, nos vemos en la próxima.